Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito, porque hoy, amigos, tenemos un tema que literalmente ha hecho explotar las redes. Y no es para menos. El título lo dice todo, Ande Kerem revientan las redes. La foto que hizo enloquecer a todos. ¡Guau! Ya se imaginan la que se armó, ¿verdad? Para los que no están muy familiarizados con el mundo de las celebridades turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más queridos y populares del momento. Protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, y su química en pantalla, ay amigos, era palpable. Era de esas que te atrapan, te hacen vibrar y te hacen creer en el amor a primera vista. Tanto que rápidamente los fans comenzaron a shippearlos, a desear que fueran pareja en la vida real. Y bueno, la magia hizo su trabajo porque se enamoraron. Para la alegría de todos sus seguidores, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja de ensueño. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Cada foto, cada aparición pública, cada gesto, era analizado con lupa por sus fans, que soñaban con un amor eterno. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Y aunque la noticia entristeció a muchos, a todos nos duele ver el final de un amor, independientemente de quiénes sean los protagonistas. Ambos se mantuvieron discretos y con el tiempo comenzaron a seguir caminos separados. Aunque las especulaciones y los rumores volaron por las redes, ambos mantuvieron la compostura y el respeto mutuo. Por eso, cuando menos lo esperábamos, ¡boom! Una foto. Una simple foto. Pero, esa foto, desató la locura. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a analizarla, a desmenuzarla, a ver qué nos dice y a entender por qué generó tantas reacciones. Porque, amigos, no es solo una foto, es un evento, es una declaración, es un cúmulo de emociones. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para sumergirnos en el drama, el romance y el misterio que rodea a esta fotografía que literalmente incendió las redes sociales. Y por supuesto, antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y así no se perderán ni un solo chisme. Suscríbanse, de verdad, me ayudan muchísimo. Ya saben, para no perderse nada de nada. Bueno, vamos al grano. ¿Cuál es la foto que desató la locura? Básicamente se trata de una imagen en la que se puede ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos. Sí, juntos. Y no es una foto cualquiera. No es una foto de paparazzi robada, ni una foto casual en la calle. No, no, no. Es una foto que parece ser organizada. O al menos, eso es lo que se deduce de la situación. Y aquí, amigos, la pregunta del millón, ¿quién la organizó? ¿Fue algo espontáneo? ¿O hubo detrás un plan maestro? La foto fue tomada en un evento. Un evento público con alfombra roja y todo el glamour que eso implica. Un evento de esos donde la moda y las poses son tan importantes como el evento en sí. Ambos actores asistieron por separado, claro está, cada uno con su agenda, sus compromisos, su equipo. Pero, aquí viene lo interesante. En un momento dado aparentemente se encontraron. Y como por arte de magia, posaron juntos. Sonrientes, cómplices, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si el final de su relación fuera una mera formalidad. Como si todo siguiera igual que antes. Sus miradas, sus sonrisas, todo parecía decir, aquí estamos, juntos, y no nos importa el que dirán. ¿Y qué pasó después de que la foto se hizo pública? Explotó Internet. Los comentarios, los memes, las teorías, todo se desató. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones. Los fans, por supuesto, enloquecieron de alegría. Muchos empezaron a especular sobre una posible reconciliación. El sueño de muchos. Otros simplemente celebraron la amistad que aún existe entre ellos. Y por supuesto, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y la foto fue portada de varios sitios web y revistas. Todos querían saber, todos querían opinar. La foto se viralizó, se compartió, se analizó desde todos los ángulos. Pero, ¿qué hacía esta foto tan especial?
¿Por qué causó tanta revuelo? Pues creo que hay varios factores importantes que debemos considerar, y que vamos a desmenuzar a continuación. Primero, la sorpresa. Nadie se esperaba esta foto. Después de su ruptura, Hande y Kerem habían mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. No habían hecho declaraciones públicas sobre el tema, y aunque se cruzaban en eventos, no se les había visto juntos, ni habían interactuado. Habían mantenido una distancia prudente, respetando el espacio del otro. Por lo tanto, la foto fue una total sorpresa para todos. Era como un regalo inesperado, una señal de esperanza, una chispa en la oscuridad. Segundo, la nostalgia. Love is in the air fue un éxito rotundo. La serie cautivó a millones de personas en todo el mundo, y Hande y Kerem se convirtieron en ídolos. La química entre ellos era innegable, y su relación fuera de la pantalla solo hizo que la historia fuera aún más atractiva. La serie, con sus enredos, sus romances y su chispa, nos cautivó a todos. La foto, de alguna manera, revivió esa nostalgia, ese cariño que los fans sentían por la pareja. Era como volver a revivir esos momentos mágicos, esas escenas inolvidables, ese romance que nos hizo suspirar a todos. Nos recordaba a esos personajes, a Eda y Serkan, que nos hicieron reír, llorar y soñar con el amor. Tercero, el misterio. ¿Por qué se tomaron la foto? ¿Fue una casualidad? ¿Fue algo planeado? ¿Significa esto que están juntos de nuevo? Las especulaciones no tardaron en surgir. Y como siempre, el misterio alimenta la curiosidad, y la curiosidad alimenta las redes sociales. ¿Quién la tomó? ¿Quién la difundió? ¿Qué se dijeron antes y después de la foto? Todas estas preguntas y muchas más alimentaron las teorías conspirativas y los análisis más profundos. El misterio es el ingrediente secreto que hace que una simple foto se convierta en un fenómeno social. Analicemos un poco más a fondo la foto en sí. ¿Qué podemos deducir de ella? En primer lugar, la pose. Están cerca sonriendo, pero no se abrazan ni se besan. Mantienen una distancia respetuosa, pero a la vez hay una conexión evidente. Están uno al lado del otro con una sonrisa que parece esconder mucho más de lo que muestra. Como si estuvieran compartiendo un secreto, una complicidad que solo ellos entienden. Sus miradas, ¡ay, las miradas! Se ve cariño, se ve complicidad, se ve algo. Es difícil de definir, pero se nota que hay una conexión especial entre ellos. Las miradas son el lenguaje silencioso del amor, y en esta foto, hablan por sí solas. Transmiten afecto, respeto y quizás un atisbo de esperanza. La mirada de Hande dulce y serena, y la de Kerem, que parece esconder un brillo especial, que hace que la foto sea aún más enigmática. ¿Qué se decían con la mirada? ¿Qué secretos compartían? ¿Qué sentían en ese momento? También es importante analizar el contexto del evento. ¿Qué estaban celebrando? ¿Quiénes más estaban presentes? ¿Era un evento de trabajo, una premiere, una fiesta privada? ¿O fue un evento social, donde se encontraron por casualidad? Esto nos puede dar una pista sobre la naturaleza de su encuentro. ¿Fue una estrategia de relaciones públicas? ¿O un simple gesto de amistad? Lamentablemente no tenemos todos los datos, pero podemos deducir algunas cosas. Sabemos que la moda y el glamour eran los protagonistas, pero ¿qué otro mensaje querían transmitir? Otro aspecto interesante son las reacciones de cada uno de ellos. ¿Qué han dicho después de que la foto se hizo pública? ¿Han hecho alguna declaración? ¿Han dado alguna pista? Aquí es donde la cosa se pone más complicada. Tanto Hande como Kerem son muy discretos con su vida privada. No suelen hablar de sus relaciones, y mucho menos de su vida sentimental. Son famosos, pero cuidan su intimidad. Sin embargo, es probable que hayan reaccionado a todo el revuelo generado por la foto. ¿Han dado me gusta a algún comentario? ¿Han respondido a algún mensaje? ¿Han publicado algo en sus redes sociales que pueda dar alguna pista? Sus reacciones o la falta de ellas son otro elemento clave para entender lo que está pasando. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Volverán a estar juntos? ¿Se reconciliarán? Sinceramente no lo sé. Solo el tiempo lo dirá. El futuro es incierto, pero la esperanza es lo último que se pierde.
Pero lo que sí sé es que esta foto ha reavivado la llama del romance y ha vuelto a poner a Hande y Kerem en el centro de atención. Y eso para los fans es motivo de alegría. Es como un cuento de hadas que aún no ha terminado, una historia que todavía tiene mucho que contar. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas. Personas con sentimientos, con vidas privadas, con decisiones que tomar. No podemos juzgar ni presionar, ni exigir que estén juntos. Lo importante es que sean felices, y que encuentren el amor y la felicidad donde sea que la encuentren. Debemos respetar sus decisiones, y dejar que vivan sus vidas como mejor les parezca. Esta foto es una muestra de cariño, de nostalgia, y de la magia que aún existe entre ellos. Y para nosotros, los fans, es un regalo. Un regalo que nos recuerda que el amor, a veces, puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. Es un recordatorio de que el amor verdadero puede dejar huella, incluso después de que la relación haya terminado. En resumen, amigos, la foto de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en un evento ha hecho explotar las redes sociales. La sorpresa, la nostalgia, el misterio y la química entre ellos son los factores clave que han generado tanto revuelo. La foto ha reavivado la llama del romance y ha puesto a la pareja en el centro de atención. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sabemos. Pero por ahora podemos disfrutar de este momento y celebrar la amistad y el cariño que aún existe entre ellos. Podremos seguir especulando, analizando, soñando y sobre todo, disfrutando de esta historia que con cada nuevo capítulo, nos sigue enganchando. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, para que ellos también se enteren de todo el chisme. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la foto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Los shippean? ¿Cuál es su teoría favorita? Quiero saber su opinión. Sus comentarios son muy importantes para mí. Todas las opiniones, por más dispares que sean, son valiosas. Además, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y síganme en mis redes sociales para estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una serie turca. Nos vemos.